Bueno, buenas noches, es un placer estar con ustedes. En este caso, pues agradezco la invitación de Marcela Zárate a presentar su novela Conejas, lo cual pues me siento muy contenta, muy orgullosa. Mi presentación la titulé La historia, el testimonio y el simbolismo en la novela Conejas de Marcela Zárate. Voy a dar lectura. La novela Conejas de Marcela Zárate se funda en dos ejes, el pasado y el futuro. Es una novela que, por un lado, nos obliga a mirar lo que somos, es decir, ese cúmulo de experiencias como resultado del entorno familiar y social. Cada una de nuestras aspiraciones, sueños, deseos, aquello que obligadamente hemos olvidado y pretendemos olvidar, y por el otro, la mirada hacia ese futuro al que nos aferramos con la idea de construirlo positivamente, deslumbrando por la dicha y la felicidad. En la cuarta de forros se explica el momento en que colindan los dos personajes protagonistas de Zárate. Natsuki y Elisa se conocen en un avión que va a Fukuoka, Japón. Mientras platican sobre sus historias personales entre nubes y sobre el Océano Pacífico, ambas descubren las razones que las han llevado a realizar esta travesía al otro lado del mundo, saltar a un final y a un inicio. Elisa es el personaje más fuerte del libro. Natsuki funciona como acompañante, como mentora para finalmente alterar el destino de Elisa. Lo digo pese a que Natsuki otorgará a la novela el tapiz que surge de la relación entre historia, testimonio y ficción, enmarcando así los años de la Segunda Guerra Mundial. Con Natsuki me vienen a la memoria Walter Scott, que se niega a un pasado obsoleto y lo pone como un punto de referencia en sus novelas, una decisión un tanto nostálgica de su época, como calificaron al hecho algunos de sus críticos. Las vivencias ocurridas en Japón a la familia de Natsuki cuando ella era muy pequeña, sus recuerdos son vagos, la mayoría de estos provienen de las narraciones del padre, están justificadas en la novela en el instante en que cruza el camino con Elisa. Elisa, por su parte, cuenta su propia historia, esa forma de arte literaria considerada por Hegel y Nietzsche, pero más como invención, como una forma de recuperar en pequeños trozos el amor que un año atrás fue conocimiento, plenitud, mar, poesía. Esta historia abre un abanico de posibilidades poéticas que se despliegan junto con la fuerza o la tranquilidad del mar. Sus colores, sus caracolas, la luna, los murmullos, el horizonte. Un abanico sensorial inacabable. Elisa y Natsuki comparten el mismo vuelo hacia Japón. Cada una, como mencioné líneas arriba, advierte el filo de su propia historia. Tal vez en este territorio sensible lo que origina la atracción. Voy a poner dos ejemplos. El primero es de Elisa. Del lado derecho, después del pasillo, se encuentra una mujer con lentes oscuros que mantiene entre sus piernas y apoyada en el piso una bolsa. Esta mujer llama mayormente mi atención y comienzo a examinarla sin que se dé cuenta. Veo que no se ha quitado los lentes oscuros ni su abrigo a pesar del calor que se siente cuando se ingresa a los aviones, sobre todo en vuelos internacionales. Ahora viene el ejemplo de Natsuki. En tiempos de guerra al mismo tiempo se puede morir o nacer. El alfa y el omega siempre se encuentran unidos en instantes así. En un parpadeo todo parece desaparecer. Una bomba nuclear tarda 43 segundos en estallar. También así se conoce el mundo. Una manera espontánea, impactante, todo se crea en un segundo. El origen de la atracción, de la amistad, de situarse en el presente para poder modificar el futuro, o dicho de otro modo, las múltiples formas de la memoria. Lo que me interesa destacar de la escritura de Zárate
Es el mecanismo perfecto que une la historia con la ficción. No rivalizan, no va una delante de la otra. Es un tejido perfecto, medido, debidamente ajustado a las necesidades argumentativas del libro. Y, por supuesto, el punto intermedio de la reflexión. El pasado se muestra sin adjetivos. Cada quien desde su propia perspectiva llegará a las conclusiones. Sin embargo, en este momento las preguntas a filo de cuchillo no pueden ser silenciadas como aquí lo plasma Zárate en la voz de Natsuki. Nosotros dejamos Japón el 23 de julio. Yo tenía un poco más de 2 meses de nacida y viví mi primer viaje transatlántico. Mi padre nos entretenía con las historias del barco. Zarpamos del puerto de Hakata y la travesía duró alrededor de una semana. Estuvimos en varios puertos antes de llegar a donde sería nuestro destino, Seattle. A pesar de los años que han pasado, todavía ahora tengo una pregunta constante. ¿Por qué me salvé? Ahí termina la referencia. Elisa, en la vocación del amor y la figura del hombre que se delinea bajo la sombra, la bruma, que es el hombre o hijo ocupando la cavidad húmeda del vientre, también se apropia de preguntas que de manera abrupta caen sobre la protagonista. Va el ejemplo. Tu brazo izquierdo tiene una marca. Me derramo, me tranquilizo. Sin embargo, no logro desatar más tus imágenes, tus palabras, tu voz. Pausado. Respiro profundo y lento. Comienzo nuevamente a temblar. ¿Existe algo que pueda alejarme de este estado de descontrol? Natsuki lleva hacia Japón a su hija Eri. La lleva en una sencilla urna hecha de madera de cerezo. Lleva también la historia de su muerte. Elisa, en cambio, realiza ese viaje únicamente para reconocer un inicio, quizás un final, y se instalará en la habitación 216. Lo que vivirá Natsuki, el funeral de su hija, al cual también asistirá Elisa, es la descripción pormenorizada de una historia objetiva, un testimonio palpable. Natsuki es terrenal, Elisa no. No sé si es un juego o una trampa por parte de la autora confundirnos agradablemente en este discurrir, porque en efecto, cuánto de nuestra vida se pierde en la invención, en el engaño, en la ficción, su sarcasmo. Ricardo Pligia nos había planteado un juego así en su libro Respiración Artificial, en donde Kafka, Hitler, lo tomo porque la Segunda Guerra Mundial es punto de referencia de la novela, sostiene una entrevista ficticia. Kafka, por supuesto, inspirado en ella, es decir, aniquilando la frontera que puede existir entre la realidad y la ficción, la toma como punto de partida para escribir la metamorfosis y el proceso. Es posible hacer una pregunta: ¿y qué vaticinan las dos obras sobre esta guerra? Elisa, desde su propio dolor, busca reconstruir el pasado y ganar el lenguaje preciso del futuro, y para lograrlo no tiene más argumentos que volverse a la invención. A través de esta nos narra fragmentos de su vida, su gusto por el té, su encuentro casual con Tobías, Natalia, su amiga, el hermano, el padre, el abuelo, que son una gran ausencia en su vida. Veamos un ejemplo. En ese instante escuché a la caracola deslizarse. Estaba rehaciendo tu nombre, 5 letras tenues. Ella se dirigía al sur siempre, buscando humedad. Nunca imaginé que habría otro día como ese en el que fuera posible concebirnos, aunque no nos encontráramos. Otra pregunta: ¿qué es Conejas? ¿Una novela, un poema en prosa largo, un diario en el que las protagonistas escriben alternadamente y el diálogo entre ellas es mero pretexto para comunicar sus historias? Puedo decir que es un territorio en el que funcionan los 3 modelos de escritura y nos llevan también a otra posibilidad de interpretación: los símbolos. En Conejas, estos símbolos también funcionan como metáforas. No sé si Zárate está de acuerdo con la idea de Ernest Cassirer
cuando se refiere a la función simbólica que define como esa capacidad exclusiva y específica de la conciencia humana que consiste en la transformación de un contenido individual sensible, de manera que, sin dejar de ser tal, adquiere el poder de representar algo universalmente válido para la conciencia. Cassirer agrega: cada forma simbólica, la ciencia, el arte, el lenguaje, etc., significa una nueva revelación que brota del interior al exterior, una nueva síntesis de mundo y espíritu. Como dije, no sé si está de acuerdo, pero aquí el título a la novela nos advierte ya de su uso, así como en Recuerdo de Elisa, que abre y cierra la trama argumentativa. Veamos el ejemplo. Elisa recuerda que los conejos temen, se esconden en sus madrigueras, los agobia la incertidumbre, pero al final saltan. Regreso o inicio. Los conejos también se harán presentes en el kimono. Ellos siempre saltan para adelante, se escucha la voz de Natsuki, y trazarán un nuevo camino para Elisa. La presencia de los conejos, es decir, conejas, representan a las protagonistas, nos representan, cobrará sentido al final de la novela. Elisa tiene que tomar una nueva ruta, saltar. De manera consciente, deja uno de sus boletos sobre el asiento de la sala de la espera del aeropuerto y lleva en su mano otro, en ese nuevo giro que tomará su vida. No ha cometido un error, está saltando. Otro elemento simbólico es el kimono, que para Natsuki significa regreso, aunque sea a través de las anécdotas de sus padres. La mirada también corresponde a esa categoría que se extiende como el agua, el mar y sus elementos. La mirada y el agua son simbólicos, son símbolos que se convierten en una especie de personajes que llenan de murmullos en la novela, y tal como los seres humanos se vuelven inesperados, ácidos, traidores. Veamos dos ejemplos. El primero. Mi mirada se oculta para perderse en alguna melancolía ciega que no ha podido desprenderse de mi iris. Siento lo que los portugueses han llamado saudade. Ejemplo número 2. Otra vez tu cuerpo me contempla, me completa, turba mis movimientos y sigo sin poder nadar. Cada vez hay más agua a mi alrededor, me encuentro en completa angustia. Termina el ejemplo. Más adelante, otra sentencia, veamos. La lluvia se agolpa en mi cara, el agua y la sangre son miscibles. Hasta ahí la última sentencia. Las islas serán una especie de ancla, tienen la fuerza para no perderse, no son como el resto de las cosas del mundo que azotadas por la tormenta se pierden, se fracturan. Son la fuerza, prefieren no ser conocidas, se mantienen siempre a flote, oceánicas, húmedas, impenetrables. El pasado y el futuro son espacios para armar una nueva vida, la tensión de esa nueva vida. Marcela Zárate lo que hace en Conejas es reconfigurar la gran interrogante que son las historias de Elisa y Natsuki, la nuestra en determinado momento, llegar al fondo del dolor y la incertidumbre para aprender un nuevo camino, que bien puede permanecer intacto o modificado con los propios hechos de la invención. Celebro esta novela que en su parte histórico-testimonial continúa la tradición de otros autores como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y recientemente el trabajo de Fernanda Melchor, mientras que en su parte simbólica están presentes las voces de Alberto Chimal, Eduardo Antonio Parra, Coral Bracho, Miriam Moscona, entre otros. Bueno, Marcela, me resta felicitarte y gracias por invitarme a la presentación de Conejas.